Las conexiones ferroviarias entre Logroño y el resto del país van a cambiar por completo en los próximos años. Mejores condiciones y mayor velocidad para adecuarse a los nuevos tiempos. Y esta semana ha sumado otro avance crucial en uno de sus flancos para ser una realidad. El gobierno ha autorizado la licitación de la renovación del tramo Castejón-Logroño, donde se adecuará el actual de 70,5 km a velocidades máximas de 200 a 220 km/h, aumentando notablemente la velocidad de este tramo, donde ya se trabaja desde hace tiempo en el paso y parada por Rincón de Soto. Hablamos de una licitación por 16,2 millones de euros a través de Adif en la redacción de los proyectos de construcción para mejorar y renovar el tramo Castejón-Logroño, actualmente con velocidades máximas de 140 km/h, proyectos que definirán todas las actuaciones necesarias para adecuar el actual corredor ferroviario de vía única electrificada y pasar a mejorar su velocidad de diseño con respecto a las actuales, lo que permitirá mejorar los tiempos de viaje desde los 48 minutos actuales hasta la media hora, todo en un contrato que se divide en 3 lotes, que se corresponden con los subtramos definidos en el estudio informativo: Rincón de Soto, ya en marcha; Alcanadre, donde se ha previsto una variante del trazado con vía doble; y Logroño. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Los proyectos contemplarán la renovación integral de la vía, con traviesas polivalentes que permitirán cambiar el ancho de la vía de ibérico a estándar en el futuro, el tratamiento de trincheras y terraplenes, la adecuación de los sistemas de drenaje, actuaciones en los puentes que lo requieran y la eliminación de los 13 pasos a nivel existentes en el trazado. También se habilitarán vías de apartado de 750 metros en las estaciones de Calahorra y Arrúbal, lo que mejorará la versatilidad de la infraestructura de cara a los tráficos de mercancías. Un avance muy esperado dentro del protocolo suscrito por el Ministerio de Transportes, Adif y el Gobierno de La Rioja en 2020 para mejorar las conexiones ferroviarias con esta comunidad autónoma, siendo además un paso decisivo para las mejoras en la conexión entre el corredor atlántico y el corredor mediterráneo. Recordemos que estas mejoras se suman a las ya en marcha en el tramo de la variante de Rincón de Soto, de 9,3 kilómetros, que ya tiene la obra civil y ferroviaria, plataforma, vía y electrificación en marcha, con una inversión aproximada de 65 millones de euros. Además, se encuentran en licitación el despliegue de los sistemas y equipos de señalización por otros 23,8 millones de euros. Mejoras muy esperadas en la comunidad, especialmente en Logroño, que dejarán mejores tiempos y conexiones con el resto de la red ferroviaria. Sin embargo, a esta mejora le falta ir añadiendo otras en diferentes puntos que afectan directa o indirectamente a La Rioja, pues todavía queda mucho por hacer para sacar adelante las mejoras en el lado occidental, el que conecta Logroño con Burgos y que supondrá un antes y un después para esta comunidad, ya que una vez sea modernizada y mejoren sus condiciones de capacidad y velocidad, supondrá el paso natural y más directo de los trenes entre el noreste y noroeste del país, por lo que tendrá mejores conexiones tanto con Castilla y León o Galicia como con Zaragoza o Cataluña. Otra novedad que se espera para este mismo año es la irrupción de alguno de los convoyes en renovación de la llamada S107, los antiguos Tren Hotel, cuyos coches se han remodelado por completo y que mejorarán los servicios actuales tanto en velocidad como en plazas como en confort. Aunque de momento Renfe no ha confirmado ni cuántos llegarán a esta ruta por Zaragoza ni cuándo, pero debería ser en los primeros meses del año. Tampoco podemos olvidar la reciente noticia que se deslizó sobre el visto bueno a reabrir la línea Castejón-Soria, cuyo estudio de viabilidad debería estar al caer y que por las declaraciones de Óscar Puente debería ser positivo y comenzar el proyecto para devolver a la vida esta línea cerrada hace muchos años y que supondría una conexión mucho más directa con Madrid y que seguro pronto será noticia, por lo que estaremos muy atentos a todos estos avances. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.